es el alione de la Val di Chiana. Un ajo gigante que se cultiva entre el sur de Toscana y el norte de Umbria. Y lo que tiene de particular es que no tiene ese brote verde que tiene el ajo normal y que no te deja mal aliento, es suave, es dulce, es una maravilla. Y ahora voy a hacer un queso saborizado con este ajo. Los ingredientes que voy a usar para hacer este queso son los mismos que usé para hacer mi primer queso fresco. Leche, yogur y cuajo. El ajo va al final. Empiezo calentando 3 litros de leche a 38 grados. Voy revolviendo para que el calor se distribuya bien. Llegué a los 38 grados. Voy a agregar el yogur natural, sin azúcar. Un pote. Son 125 gramos. Mezclo bien para que el yogur vaya para todos lados de la leche y lo voy a dejar reposar 10 minutos. Mientras mezclo media cucharadita de cuajo en un poquito de agua mineral. Pasaron 10 minutos. Voy a ver si la temperatura sigue a 38 grados. No, bajó un poquito. La voy a calentar de vuelta a 38 grados y voy a agregar el cuajo. Llegué a los 38, voy a agregar el cuajo. Lo agrego, mezclo bien, con el calor apagado. Ahora lo que voy a hacer, lo voy a dejar tapado y lo voy a dejar reposar por 1 hora. La cuajada está lista, la voy a cortar. Ahora que la corté, la voy a dejar reposar tapada unos 10 minutos para que el suero se vaya soltando de lo sólido. Para comparar, acá tengo el alione de la Val di Chiana y acá tengo un ajo común. Obviamente este queso, si no conseguís este ajo, lo podés hacer con este. ¡Wow! Mira este ajo, lo que es. Esto es un diente de ajo. Muy impresionante estos dientes de ajo. Lo voy a pelar a ver cómo es. Como que trae muchos. ¡Wow! Ah, más dientes de ajo. O sea, cada diente de ajo trae más dientes de ajo. No tiene olor. Tiene olor a ajo apenas, pero no tiene lo verde que va ahí adentro. Pasaron 10 minutos. Ahí se ve el suero. Mirá lo que es esto. Lo que voy a hacer ahora es calentar esto a 42 grados para que se siga soltando el suero de la cuajada. Voy a ir revolviendo despacito y voy a calentar a 42 grados y se va soltando más suero. Cuando llego a 42 grados apago el calor y lo voy a dejar reposar 10 minutos más tapado. Pasaron los 10 minutos, la cuajada se fue para abajo y arriba me quedó todo el suero. Así que ahora lo voy a escurrir. Y lo empiezo a colar. Le empiezo a poner los ajos entre capitas. No quiero tocar con la mano, así no me ensucio. Y sigo. Sigo con el ajo. Y sigo hasta llenarlo todo. Le pongo un poquito más. Y así hasta poner toda la cuajada. Lo voy a dejar con uno abajo, así a medida que pierde suero, si me queda acá con líquido, no queda en contacto el queso con la humedad. Y le voy a poner uno arriba para hacerle un poquito de peso y que siga alargando el suero. Y esto lo dejo reposando toda la noche.
Lo voy a dar vuelta, a ver. Voy a volver a meter. El queso ya está bien escurrido y formado, así que ahora lo voy a salar. Lo voy a meter en una salmuera al 20% y lo voy a dejar unos 30 minutos. Hay que darlo vuelta para que sale bien por todos lados. Lo voy a sacar con las manos limpias, obvio. Lo voy a apoyar acá. Cuando lo saco, lo seco bien. Puede ser con un papel o un paño bien limpio. Y cuando queda seco, lo guardo en un tupper. Lo voy a dejar al menos por unos 7 días en la heladera para que estacione un poco. Lo que vengo haciendo con el queso todos los días es lavarlo. Para evitar que le salgan hongos indeseados, por ejemplo estos, lo que hago es lo lavo y le voy raspando. Y así también voy creando una corteza dura. Esto lo hago en la canilla, pero para mostrarlo me llené un bol con agua. Todo lo que no me gusta se lo saco. Es agua sola esto. Este queso lo tuve una semana en la heladera y lo fui lavando todos los días. Cuando lo termino de lavar, lo seco con un paño o con papel. Cuando lo termino de secar, lo dejo guardado donde lo tenía. Y lo llevo a la heladera. Llegó la hora de probar el queso. Vamos a probarlo. Lo voy a probar. El aroma a ajo está increíble. El sabor es muy bueno. Tiene un dejo de sabor a ajo, pero no es invasivo. Y lo bueno es que no deja ese gusto a ajo fuerte. Es muy suave, se puede comer. La base de este queso es la misma que vengo haciendo del queso fresco normal. La diferencia fue que le puse los ajos dentro y lo dejé madurar un poquito más de una semana en la heladera. Y lo lavé todos los días raspándole el moho no deseado. A este queso realmente no le salió mucha mufa, apenitas la que le tuve que ir sacando. Yo pienso que es por dos razones. Una, porque le hice el baño en la salmuera, que lo dejé aproximadamente 30 minutos y eso ayuda a proteger el queso. Y también porque el ajo es antibacteriano y ayuda a que todas estas cuestiones no lo afecten. Bueno, una buena experiencia, muy contenta con el resultado. Si te gustan los quesos, suscríbete a mi canal porque estoy haciendo varios experimentos. Este es uno de ellos que les voy a ir mostrando. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a mi canal y quédate viendo este video que yo creo que te va a gustar. Chao.